y no permitir que llegaran unos recursos frescos que están derivados, entre otras cosas, del artículo 363 de la Constitución. Déjeme hablar, senadora, hombre, ya usted habló. Sigo, presidente, pero... Y es que no se dejen engañar. Con este mismo cuento en el año 2022, les clavaron una reforma tributaria que supuestamente era para los 4.000 más ricos del país. Eso dijo el presidente Petro. Aquí en el país, y óigase bien, hay 12 millones de motos que son de las clases bajas y medias de la población como mecanismos de transporte y de ganarse la vida. Y el impuesto al carbono no iba en otra dirección que incrementarle las gasolinas a las clases bajas de la población. Y aquí lo impedimos en el Senado de la República. Que dice que esta reforma era para los mega ricos, los de los 148.000 millones de pesos. Hombre, no. Siquiera léanla pues, para que se puedan referir a ella con rigor. Como se esperaba, el gobierno Petro sufrió un nuevo revés al haber sido hundida definitivamente su reforma tributaria, con la cual buscaba recaudar 16 billones, metiéndole básicamente la mano al bolsillo a las clases menos favorecidas de este país. Y es que a pesar de las negociaciones, presiones y advertencias sobre una posible emergencia económica, 9 senadores de la Comisión Cuarta del Senado votaron en contra, con lo que dieron la estocada final a este nuevo intento para incrementar el precio de los alimentos, los combustibles e impuestos. Y es que este hundimiento de esta reforma refleja el rechazo y la ruptura casi total entre el Congreso y el gobierno, ya que mientras las comisiones de la Cámara sí apoyaron la reforma, el Senado se mantuvo firme argumentando que afectaba a las clases medias y bajas de este país. Por otra parte, el gobierno insiste en que el Congreso está bloqueando su agenda, sumando este fracaso a otros como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y el salvamento del Ministerio de Igualdad. En respuesta, Petro volvió a mencionar la posibilidad de decretar una emergencia económica, lo cual la oposición considera una amenaza, por lo cual ya anunció que la demandará si ello ocurre. Y es que el ambiente está marcado por la cercanía de las elecciones de 2026, lo que endureció posiciones en el Capitolio. El choque entre el Ejecutivo y el Legislativo seguirá en las próximas semanas, mientras el gobierno intenta avanzar en sus reformas antes del receso del 16 de diciembre. Ayer, en el debate que resultó con el hundimiento de esta reforma, llamó la atención la peinada que le volvieron a propinar a la petrista Aida Bella, quien con mentiras intentó hacer ver mal a la oposición, que nuevamente se anotó un sonoro triunfo ayer en el Congreso. Que quienes han votado en contra son los que menos asistieron a las comisiones económicas en su discusión. Son los que no conocen la última versión. Son las personas que poco les interesa este país. Les interesan otras cosas, como hacer la oposición política y no permitir que llegaran unos recursos frescos que están derivados, entre otras cosas, del artículo 363 de la Constitución, que dice que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, de progresividad y de... Entendida la progresividad como la distribución de la carga tributaria, de forma que los que tienen más contribuyan más y los que tienen menos, pues menos. Bueno, yo veo aquí mucha información un poco inexacta, que dice que esta reforma era para los mega ricos, los de los 148.000 millones de pesos. Hombre, no. Siquiera léanla pues, para que se puedan referir a ella con rigor. Entonces, mire, ¿cómo que es un mega rico el que tiene 2.600 millones de un patrimonio? Porque es que le están bajando de 72.000 VT a 40.000. Eso significa que una casa en Bogotá, con un carro, en una persona de clase media, empieza a ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. Esos no son los mega ricos. Y tampoco es cierto aquello de que los mega ricos son los que pagan o que compran los vehículos híbridos, a quienes le suben el IVA, y también le suben el IVA al aguardiente, al ron y al alcohol en general, que yo no creo que sean los que lo consuman solamente los mega ricos, ni la cerveza, tampoco son ellos
los únicos que toman los vinos baratos para celebrar sus fiestas. Y tampoco es cierto de que muchos productos que están destinados a la generación de energía les cambian la composición del IVA de hoy de exentos a excluidos, o les cambian la composición elevándolo del 5 al 19%. Y eso de elevar el IVA al productor fósil, de la CPM, del GMC, del alcohol carburante y del biodiesel del 5 al 19, pues tiene un efecto directamente proporcional en la gasolina y en la CPM. Entonces dejemos de estar diciendo aquí que los 148.000 millones de pesos, tengamos un poquito de sindéresis y al menos leamos la reforma que tanto están diciendo aquí que no se discutió. Y el IVA del margen minorista y también el IVA para los hospedajes para los no residentes y eliminar la deducción de los 72 VT por dependiente que le pega directamente a la clase asalariada y gravar el componente inflacionario de los rendimientos financieros. Ese es otro impuesto al patrimonio que lo paga cualquier pensionado que tenga un CDT o que tenga una renta de capital. Y vea, aquí hay una cosita que se les ha escapado. En el artículo 58 le clavaban una multa del 1% al que no facturara, es que como dice el estatuto tributario. ¿Saben quiénes son esos? Los cafeteros, los bananeros, los paneleros, la gente pobre, los campesinos. ¿Y sabe qué es el 1%? Es el 10 por mil. Entonces no digan que es que aquí no se tocaba la clase media. Mire otra cosita, la ganancia ocasional. Hoy, el que tenga un activo durante 2 años, los primeros 2 años es renta líquida, si es después de 2 años es ganancia ocasional. Eso lo llevaban a 4 años. Eso es subirle el impuesto a los más pobres, a los que hagan alguna transacción. Entonces no nos rasguemos las vestiduras aquí con estos temas. La gasolina en Colombia vale 17.000 pesos y miren, en Estados Unidos vale 12.000. Por eso, señor presidente, me aterra que, por ejemplo, en este país los pequeños empresarios pagan igual que los grandes empresarios. ¿Habráse visto esto? Pues es una de las cosas que en última se quiere arreglar, pero también los que tienen grandes capitales. ¿Cuáles son los que tienen grandes capitales, señor presidente? Pues nada más ni nada menos que los que tienen 6.000 millones. ¿O qué clase media tiene 6.000 millones de presupuesto? No es cierto, ya yo lo demostré en 2 intervenciones anteriores y lo voy a repetir. Golpeaba a las clases bajas y medias de la población. Ahora, quiero expresar también, porque se nos viene amenazando con una emergencia económica y decir que aquí no hay campo para la emergencia. Es que no es cierto que cuando hay un presupuesto financiado con ley de financiamiento sea obligatorio aprobarlo. Imagínense ustedes, todavía el Ejecutivo dándole órdenes al Legislativo que no las recibimos cuando se golpea a las clases bajas de la población. Y en este caso eran 16 billones de pesos. ¿Sabe cuánto es el porcentaje, señor presidente y colombianos, del presupuesto general de la nación? 3%. Y la ley dice que son recursos, esos de la ley de financiamiento son siempre recursos condicionados a su aprobación, de manera que viene el recorte, y el recorte debe ser en el gasto, un gasto que ha crecido profusamente en 38 billones en promedio anual, mientras la inversión solo 4.8, incluso en un año 2024 a 2025 cayó la inversión en Colombia. Y yo le digo al gobierno nacional, ¿para qué quiere 16 si a noviembre 30, óigase bien, a noviembre 30 tienen 75 billones de pesos que no han ejecutados, de los cuales 34.4 son de inversión? A noviembre 30 solo han ejecutado el 51% de la inversión.
De manera que aquí no hemos hecho otra cosa que defender a las clases bajas y a las clases medias de la población y aplicar la ley. Constitución, artículo 215, lo repito, es sobre hechos sobrevivientes, es decir, sorpresivos, imprevistos y anormales. Y estos hechos estaban cantados porque teníamos los votos en la Comisión Tercera y en la Comisión Cuarta del Senado de la República, tal como quedó demostrado en el día de hoy. Finalmente, presidente, aquí debo recordar que la Constitución Política de Colombia habla de 3 ramas del poder público absolutamente independientes, que toman sus decisiones autónomas, como hoy lo demostró el Senado de la República. Y solo lo último, entonces, porque aquí se dice que favorecía a las clases bajas, no. Aquí en el país, y óigase bien, hay 12 millones de motos que son de las clases bajas y medias de la población como mecanismos de transporte y de ganarse la vida. Y el impuesto al carbono no iba en otra dirección que incrementarle las gasolinas a las clases bajas de la población. Y aquí lo impedimos en el Senado de la República. ¿Qué capital tiene 148.000 millones? ¿Quiénes son esos? Pues los ricos de este país. Y este Congreso acaba de hundir esta propuesta que quiere que esos que ganaron, entre otros, en el sector financiero. Señor presidente, a septiembre registró el sector financiero unas ganancias de 101.4 billones, mientras que para el mismo periodo del año pasado habían estado en 95.2 billones. Es decir, que este año el sector bancario está súper rico y hay que darle más plata, y cada cual que vamos a un cajero automático tenemos que pagarlos los que entramos a pedir, pues un simple reporte de nuestro movimiento de cuenta tenemos que pagarlo. Y es que no se dejen engañar. Con este mismo cuento en el año 2022 les clavaron una reforma tributaria que supuestamente era para los 4.000 más ricos del país, eso dijo el presidente Petro, y que terminaron metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos de las clases más populares. ¿O es que se les olvida que a los colombianos les clavaron el impuesto saludable? Que comprar una gaseosa hoy es más costoso, que comprar una barra de salchichón, una libra de mortadela es más costoso, o un yogur, o un litro de leche, con el romanticismo de que les están cuidando la salud. Y si no, fíjense ahí, congresistas, cuántos de ustedes tienen una Coca-Cola al lado, porque si está mal que alguien pobre no pueda comprar una gaseosa, pero ustedes sí se la toman todos los días acá. Entonces, al pueblo colombiano no lo engañen, las reformas tributarias de Petro no tienen nada de progresivas, todas las que ha planteado son regresivas, son para cobrarle impuestos tanto al que gana muy poquito como al que gana mucho, y el impacto más fuerte siempre lo reciben las clases populares. Ustedes fueron los que traicionaron al pueblo colombiano. Cuando este Congreso, aquí algunos les aprobaron esa reforma tributaria del año 2022, ustedes se gastaron esa plata en las asesorías de imagen de Verónica Alcocer, en la contratación del séquito de colaboradores y los masajes, en más de 12.000 millones de pesos que se gastan anuales en arriendo de las 10 embajadas y 6 consulados inservibles e innecesarios, en los 300.000 millones en el fracasado proceso de paz total, en las tarimas y en los conciertos necesarios para cada presentación del presidente Petro para poderle mantener el ego y mantenerle su posición narcisista arriba. Se gastaron la plata pagándole a influencers y a bodegueros para estar atacando a la oposición. Ustedes se gastaron la plata de la vivienda de interés social, se gastaron la plata de las vías, se gastaron la plata y la infraestructura en este país derrochándosela en funcionamiento. Esa es la realidad de por qué están buscando otra reforma tributaria. Así que díganle la verdad al pueblo colombiano, ustedes no saben administrar, y cuando les aprobaron una reforma tributaria, lo único que hicieron fue derrochar la plata, gastársela en cosas innecesarias. Nunca
tuvieron la berraquera de cumplir las promesas de los programas sociales de este gobierno. Cada vez que los ciudadanos entran a un banco, les cobran el aire y la posibilidad de hablar con un cajero. Por esto, señor presidente, me parece que lo que ha pasado en este Congreso es que los que han votado en contra defienden a los ricos de este país para impedir que paguen un poco más de impuestos. Y yo sí creo que hay necesidad de decirle al país, este club de negocios, los que defienden a los ricos, son los que no quieren que los pobres progresen. Por eso nos daremos otra batalla en el salario mínimo, que tiene que estar por encima no solamente de la inflación, sino de otros criterios que a lo último hacen que el poder adquisitivo de los pobres aumente. He presentado una proposición para que los señores representantes y senadores renuncien al aumento salarial del año entrante para poder equilibrar un poco más las cargas. Presidente, yo no quería hablar, pero es que escuchando a la bancada de gobierno hablar sobre los pobres, sí había que hacerles una réplica. Porque es que esa bancada tan preocupada por la gente más pobre del país, y fue su gobierno la que desfinanció el ICETEX, por ejemplo, dejó sin crédito a 60.000 jóvenes este año sin poder estudiar, senadora Aida. Pero fue su gobierno, déjeme hablar, senadora, hombre, ya usted habló. Sigo, presidente, pero fue su gobierno, senadora, la que dejó sin casa propia, sin vivienda propia, a millones de colombianos acabando con Mi Casa Ya. Pero fue su gobierno, senadora Aida Bella, la que incrementó la gasolina de 9.000 a 18.000, afectando el 62% del parque automotor de Colombia, casi 12 millones de mototaxistas, de taxistas, de personas que se ganan la vida. Porque el presidente Petro dijo que los pobres no usan gasolina. Claro, como él vive en Dubái y en Inglaterra y en Londres, ¿no? El presidente viajando. Y vive cambiando de ministros y no está enfocado en lo que realmente está pasando en este país. Entiendo que ustedes estén fuera también de contexto, porque cuando no hay capitán del barco, entonces el barco está a la deriva. Entonces no hablemos de gente pobre y no hablemos de gente necesitada. Y termino diciendo, ¿para qué querían más recursos si no los ejecutan? Se les quedaron en caja el año pasado 70 billones. Y se les quedaron este año 80 billones. ¿Cuál fue la última obra del presidente Petro en la región Caribe? La que inauguró hace 2 días en Santa Marta. Pero les recuerdo que no es una obra de Petro, eso fue una obra del gobierno anterior, inaugurada por el presidente Petro, pero arrancada por el gobierno anterior. No tienen legado, no tienen legado. Se quedaron en discursos vacíos, se quedaron en promesas. Se quedaron en polarizar el país, en dividir el país y se quedaron sin legado. Menos mal que faltan meses para que se acabe este gobierno que tanto daño le ha hecho al país. Y menos mal que las comisiones económicas, la tercera de Senado y la cuarta de Senado, entendieron lo importante que es blindarle el bolsillo a la gente en Colombia. La buena noticia es para ellos. Le blindamos el bolsillo a los colombianos, así les duela. Y además, sean coherentes, tanto que lloraban ustedes por las jugaditas en el gobierno anterior, y las copiaron igual o peor, senadora Aida Bella. He terminado, señor presidente. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.